egipcios, griegos, romanos, cristianos, musulmanes, judíos, todos y cada uno de ellos fueron dejando su conocimiento y su experiencia física, material, espiritual, para lo que hoy en día es el ser humano. Aniquilaciones por dioses, por poder, caballeros templarios, masones, caminos de religión, caminos de evolución, caminos de espiritualidad, caminos gnósticos y esotéricos, por los cuales muchos seres humanos hemos tomado la decisión de caminar. Decían los templarios: el temple es la espada de Dios, y tú, templario, el brazo fuerte que la empuña. Bienvenidos a este segundo capítulo, la masonería en Colombia. Que están detrás de los gobiernos, e incluso en el billete de $1, el símbolo del ojo que todo lo ve, se ha identificado con la masonería, y veo que aquí hay muchos triángulos que me recuerdan precisamente ese billete. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Eso es cierto? Pues a ver, sí ha habido logias conspirativas, claro que las ha habido durante mucho tiempo, pero no somos nosotros, afortunadamente. Sí, no, la verdad pensamos que sí, la humanidad lucha, entre otras cosas, por el poder, y el poder es más dulce que muchas otras cosas para mucha gente. Podemos citar montones de casos en la historia de gente que se sienta en la silla presidencial y mejor dicho, no se quieren salir de ahí porque les encanta el poder y las riquezas y todo lo que tiene este mundo material. Pero sí ha habido masones conspirativos, claro, que han estado detrás de muchas cosas no muy buenas, pero ha habido muchos que también han estado en cosas muy buenas. Y ese triángulo, ese ojo, ¿qué símbolo es? ¿Qué significa? El triángulo puede significar muchas cosas. Puede significar libertad, igualdad y fraternidad, que es una de las pilares fundamentales de principios de la Revolución Francesa también. Y que además están aquí en nuestro Capitolio, ¿no? También ahí en piedra. Pero también el triángulo puede significar, incluso para nosotros, la manifestación divina. La Trinidad. La Trinidad, los grandes principios de la manifestación. De hecho, podríamos decir que la Trinidad cristiana podría basarse en otros principios mucho más antiguos de la Trinidad, por ejemplo, egipcia o de la India. El número 3 está en muchas cosas, ¿no? Nosotros podríamos decir que el 3 es una base universal, el triángulo. Por ejemplo, cuando vemos el mayete, las columnas, donde tuvimos ahorita oportunidad de estar, ¿qué sentido tiene? Bueno, el tema de las columnas es interesantísimo porque lo que nosotros estudiamos como masonería egipcia nos envía directamente al templo de Karnak, por ejemplo, y vemos que el templo de Salomón es una réplica del templo de Karnak. Para muchos masones esto podría ser casi que un anatema, pero digámoslo, es así. El templo de Salomón es un templo egipcio. Antes del templo de Salomón no había
templos en el mundo judío. Y no solo eso, el mundo de lo judío asumió muchas de los conocimientos y las cosas del mundo egipcio. ¿Por qué decimos eso? Porque pues, hombre, la gran metrópoli de la antigüedad era Egipto, un país que, o sea, cuando la antigua Grecia era antigua, Egipto existía hacía 2000 años antes o 3000, o sea, o sea, aquí para nuestra imaginación es muy difícil entender qué tan antiguo podría ser esto de las columnas de la masonería, pero ustedes lo ven en el templo de Salomón y lo ven en el templo católico, muchos templos que tienen sus 2 columnas a la entrada y tal. Eso es un tema egipcio. ¿Y la simbología qué representa? Bueno, algunas otras cosas de nuestro templo, por ejemplo la cadena que está aquí, cada eslabón de estos es un hermano, ¿cierto? Y estamos unidos a través del amor y de la fraternidad. Es la cadena de unión, se llama. Y rodea el universo, se supone. Además porque el universo está representado en el techo del templo. Entonces, se supone que nosotros trabajamos al amparo de las estrellas y de la creación universal. ¿Y el piso ajedrezado es común en los templos masónicos o...? Es fundamental en los templos masónicos. O sea, no puede haber un templo si no tiene su ajedrezado. El ajedrezado, los cuadros blancos y negros, significa la dualidad en el universo. Hay lo mismo que las columnas. Lo mismo que las columnas, el bien y el mal, el yin y el yang. Correcto. Y lo positivo y lo negativo, sin decir que lo negativo sea malo o bueno, incluso hombre, mujer, etcétera, etcétera. El equilibrio, podríamos hablar. Claro, habla de eso. Tiene que ver con el triángulo. Los 2 principios universales que son la dualidad se sintetizan en uno tercero, que es el producto de la entremezcla de esos 2, de la interacción del principio positivo y negativo. Eso da el triángulo. Otra vez nos da el 3 y está en todas las escuelas iniciáticas del hay unas bandas que ustedes utilizan, no sé el nombre, unos atuendos. ¿Cómo se llaman esos atuendos especiales que ustedes utilizan? ¿Tienen alguna simbología? ¿Los colores tienen que ver? ¿Cómo es? Claro, cada rito destaca el color de sus vestidos, ¿cierto? Bueno, ¿qué es exactamente eso? Se llaman los arreos masónicos, o el mandil, el collarín o una banda, ¿cierto? Tiene una serie de símbolos y de cosas que son muy interesantes de ver y que se remiten principalmente a los grandes canteros de la Edad Media, de los cuales hemos hablado hace un momento. Es un rescate de eso, o sea, tiene que ver, es el traje del albañil, ¿sí? Y se dice que el masón es un albañil que está trabajando en la gran obra universal, está construyendo el templo de la humanidad, por ejemplo, o que le está construyendo a través de su trabajo y de sus ideas un templo de la humanidad, no solo en el sentido filosófico para nosotros, en el sentido espiritual. O sea, el masón es un constructor. Es un constructor. De hecho, la palabra mason es constructor. viene de la palabra inglesa mason, que es constructor, o francés, masón. Y los colores, por ejemplo, la corbata suya es morada. ¿Tiene algún significado especial dentro de la línea de ustedes? A mí me encanta esa corbata porque me la regaló un buen hermano de nombre Ricardo, que lo digo, no voy a decir el apellido para que no me vaya a molestar. No fue él, no, es otro. Y me gustó su tono y la valoro mucho porque el púrpura es el tono de la espiritualidad, de la transmutación y de la alquimia. Entonces hoy me vine a esta entrevista con esta corbata para hacerla muy famosa, muy conocida. Dentro de cada ritual, si lo podemos llamar así, de iniciación, ¿existen unos colores también que ustedes utilizan o los colores dependen de cada logia o cómo le dan ustedes la...? Pues es que en masonería hay tantas cosas, realmente tiene una riqueza tal que definitivamente es imposible para un ser humano conocer todo lo que los grupos masónicos han hecho en cada organización, ¿no? Incluso en las pruebas iniciáticas no se utilizan mucho los colores. Esas pruebas iniciáticas, yo sé que de pronto no puede hablar y explicar tan abiertamente de qué se trata el rito de iniciación, por obvias razones, pero yo quiero como desmitificar un poquito el concepto que se tiene desde afuera
precisamente por el hermetismo que existía dentro de la masonería, al pensarse que ese tipo de iniciaciones eran unos ritos oscuros donde Había sacrificios, había sacrificios o misas había pactos de negras. sangre o ese tipo de cosas. También ¿Cómo dicen que hay amenazas de muerte. Exacto, hasta dónde es cierto cómo se manejan los ritos, o si es totalmente absurdo ese pensamiento. Sí, bueno, pues la ceremonia de iniciación tal vez es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Yo nunca la he podido olvidar y no la voy a olvidar hasta el día de mi muerte tal vez. Y he asistido a muchas con la idea de recordar todo lo que se ve ahí, ¿cierto? Porque entre muchos otros sentidos se trata de que el hombre mundano muere, ¿sí?, a la mundanidad y empieza un camino para nosotros en nuestra masonería, un camino hacia su propia divinidad, hacia su propio despertar, ¿cierto? Esa es una de las grandes pruebas, por ejemplo, del elemento, tiene que ver con el elemento tierra, que tiene que ver con el mundo de la astrología un poquito, sin meterme mucho en eso. Para nosotros es un viaje al centro de la Tierra, al centro del mundo de la mayor oscuridad que pueda tener un ser humano, ¿sí? Podríamos ver que la gente que vive en los más bajos instintos estaría muy en contacto con este tipo de cosas, con la mayor oscuridad humana, ¿sí? Pero la idea es que uno debe salir de su peor oscuridad, ¿cierto? Debe tratar de iluminar su vida interior de tal manera que todos los aspectos de su humanidad empiecen a tener luz y comprensión. Y en la medida en que haya luz y comprensión, evolucionas y te transformas. Entonces las pruebas iniciáticas son eso. Entonces luego viene el elemento agua, el elemento aire y el elemento fuego. Y se supone que luego de la iniciación la persona está ardiendo, arde su interior por lograr el verdadero conocimiento y por lograr la verdadera evolución, ¿cierto? Propia, ¿ya? O sea, ¿cuál es el mundo? El mundo es lo que tú ves, ¿sí? Es individual, el mundo es lo que uno ve. Entonces, en la medida en que un ser humano puede iluminar su propia vida, ¿sí?, va a haber muchas cosas en los demás que posiblemente no vería si no tuviera esa luz dentro de sí. Y en esa medida podría convertirse en una persona útil para los demás. Entonces es natural que el iniciado, después de llevar unos años en la masonería, quiera trabajar por los demás, porque al final hay que agradecer esos dones de la vida, del universo y de la naturaleza, tener algo de luz para tratar de ayudar a otros a que también caminen hacia ese mismo punto. Entonces, para nosotros en la masonería egipcia, el trabajo iniciático básicamente es ese, ¿no? Es el de iluminar la propia oscuridad, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta que de pronto es más a nivel personal. ¿Qué concepto tienen ustedes sobre lo que nosotros llamamos espíritus o seres desencarnados o fantasmas o este tipo de seres? ¿Qué concepto tienen ustedes al respecto? Yo sí creo que hay una especie de cascarón energético que queda después de que una persona muere. Unos agregados psicológicos que no se disuelven o que no se van, ¿cierto? Porque nosotros decimos que alguien se muere y se reabsorbe en Dios de una vez. Bueno, hay un autor que se llama Allan Kardec que hablaba del espiritismo, ¿cierto? Y del contacto de los seres humanos con otras dimensiones. Nosotros pensamos que por supuesto el universo y las diferentes dimensiones que puede haber en el mundo universal puede estar poblado por seres de otras dimensiones, ¿cierto? De hecho, nosotros vivimos aquí en el planeta Tierra y en nosotros hay muchas dimensiones, ¿ya? Está la dimensión, o sea, la física, pero también tenemos la dimensión emocional, mental, y podríamos hablar de pronto de una dimensión espiritual, ¿sí? Entonces la investigación de la vida espiritual tendría que ver más con un escenario bastante especulativo, porque es muy difícil comprobar
fenómenos, ¿cierto? La medición de fenómenos paranormales es muy difícil de obtener. Sin embargo, personalmente, yo sí creo que hay, por supuesto, que hay una vida espiritual, hay espíritus, como también hay fantasmas por ahí, pero que para nosotros o para mí puede ser los agregados psicológicos de una persona que vivió muy aferrada a una casa o a un sitio, se quedó ahí, su energía, sí, entonces se queda ahí, su ánima divina se fue, pero la parte del cascarón, la personalidad, o lo que llamamos vulgarmente como el ego, pudo quedarse ahí y posiblemente con el paso del tiempo se disuelva y quede libre de fantasmitas ahí el sitio. ¿Y la reencarnación? La reencarnación. Voy a hablar en primera persona también porque no puedo involucrar en esto a nadie más. Es posible que el alma pueda tener una trascendencia, lo que llamemos la metempsicosis o la transmigración de las almas de una a otra vida. Es posible que eso ocurra, ¿cierto? Pero de pronto tenemos que hacer una salvedad, y es que es posible que la personalidad o el ego humano no viaje de vida en vida, sino que lo que viaje sea el ánima espiritual, y que ella podría reencarnarse 100 veces, pero cada vez sería una persona totalmente diferente, porque estaría con los elementos de esa vida, ¿sí? El ánima sería como la semilla de Dios, digámoslo así, La chispa divina de Dios. que no carga con la personalidad. Eso, no se carga, pero de todas maneras podríamos decir que es una cosa bastante difícil de argumentar, que esa chispa divina pudiera tener memoria de las vidas anteriores, es lo difícil. Que es lo que hablamos también como registros akáshicos. Sí, claro, se habla Para de que de alguna forma una evolución espiritual dentro de esas vidas reencarnadas. Claro, de hecho Carl Jung, el psicoanalista, el fundador de la psicología analítica, más que psicoanalista, porque el psicoanalista era su profesor Sigmund Freud, él planteaba de que había un gran universo subconsciente donde están las memorias guardadas de todo lo vivido en la humanidad. De hecho hay autores como Brian Weiss y otros que dicen que una persona puede ser hipnotizada y puede ir a vidas anteriores a través de las regresiones y tal. Pero también, si vemos bien a Jung, lo que estamos viendo es que una persona, o sea, estamos como en una matrix, ¿cierto? Sí. Y cada uno de nosotros somos como un punto dentro de la matrix que podría como instrumento entrar dentro de esa matrix y tocar cualquier información de la humanidad, de cualquier ser humano que haya vivido hace 1000 años o hace 50 años, lo que se llamaría el registro acásico. Pero las características y el manejo del registro acásico es lo que no podríamos definir a ciencia cierta. Si verdaderamente tú, cuando te hacen una regresión, ¿eres tú o quién eres? O si eres de pronto otra persona. También de mi propia mente creada para una realidad creada. Pero es curioso que hay gente que sí llega a entender vida de otras vidas, sí, ¿cierto? Y con características y demás, y van y miran, sí, el fulanito vivía aquí, y esta era su esposa, y estos eran bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Por eso te doy dos opciones. Sí. Puede ser que sí, que sea la misma persona, o puede ser que se conectó con la memoria de otra persona y empezó a vivir a través de su hipnosis otra cosa. Yo tengo un problema, y es que me quedaría aquí toda la tarde preguntando y preguntando. Me llegan a la cabeza muchísimas preguntas porque es que hay muchas cosas de qué hablar, sobre todo en este tema. Claro. Por ejemplo, otra pregunta para mí. Yo soy angeólogo. ¿Qué concepto usted tiene de los ángeles? A mí me encanta todo ese tema, me parece muy lindo. Yo sí creo que hay jerarquías divinas, claro, pero vuelvo y digo, concepto personal. Es un concepto absolutamente personal, y en ello no incluyo a ningún hermano masón. Que si ellos lo quieren decir, que lo diga cada uno de ellos. A mí sí me parece que por supuesto, que tiene que haber una jerarquía divina. De hecho, en la iglesia gnóstica se habla del pleroma, ¿cierto? Y dentro del pleroma están huestes angelicales y demás, que posiblemente estén atentos a nosotros aquí, ayudándonos, dándonos compañía y abriéndonos caminos, o dándonos unas lecciones que a veces pueden doler mucho, que son necesarias pero que pueden ser necesarias. ¿La masonería egipcia como tal, por ejemplo, cree en ángeles?
parte de su No concepto podría decirlo. personal, la masonería egipcia. No, la masonería egipcia deja en libertad a los masones sobre ese O sea, hay tema. ciertas creencias. Pero si nos vamos para el mundo de la iglesia no gnóstica, digamos que es un tema conexo con la masonería egipcia, porque está el tema del martinismo y está el tema de la iglesia gnóstica. Así que el que quiera profundizar en eso, pues vaya para allá, inicies en el martinismo, que entre otras tiene 4 grados, o váyase para el mundo de la iglesia gnóstica, que son... Eso es un tema también como masónico de 3 grados. Digamos paramasónico más que masónico, pero sí digamos que es una investigación más a fondo de lo que son estos temas de la espiritualidad y de si habrá ángeles o arcángeles. Que dogma, sí, dogma espiritual, de creencias. Sí, más como doctrina que como dogma, ¿sí? Digamos que el dogma es una palabra fuerte. Más como una doctrina, sí, que podría uno acogerse a eso, si uno le parece que Dentro de la iglesia gnóstica no existen dogmas como tal. más una doctrina. Doctrina. Y también hay unos sacramentos y unas cosas, claro. Y el obispo se pone su Mitra, una ordenación como obispo, una ordenación como presbítero. ordenaciones. Dentro de esas jerarquías y todo lo que ustedes están hablando, así como para las iglesias, la iglesia católica, ¿verdad? ¿Existen algunos libros sagrados para ustedes que tengan que tener unos mandamientos, por llamarlo, o algunos direccionamientos para la masonería? ¿Existe ese libro? Pues a ver, para nosotros, los libros que la humanidad considera sagrados, son sagrados para nosotros. Bueno, claro, el libro donde enseñan cómo maltratar a alguien, pues ese libro no. O sea, los libros donde las religiones son, digamos, positivas, que no quieren hacerle maltratar a nadie, pues esos libros que la humanidad considera sagrados. Si tú estás en la masonería y llegas a la conclusión de que la humanidad puede ser un escenario de lo sagrado, entonces lo que ella considera sagrado para nosotros también lo es, ¿sí? Que tengamos un pensamiento crítico con respecto a las doctrinas y cómo se conforman, a los dogmas y cómo se ejercen o no, ¿cierto? Es otra cosa. Pero, por ejemplo, a nosotros el libro de los muertos nos encanta, o el libro de las pirámides. Esos son textos que nos remite a mucho tiempo y que nos enseña, por ejemplo, que la humanidad en la época de Egipto, o la humanidad que vivía allá en Egipto, más que religiosa, tenía una forma de vida. Entonces decían, no, yo tengo que vivir bien, porque si no, el día que yo me muera, me van a pasar una cantidad de cosas terribles, como ir a pasar por el inframundo y no pasar la prueba. ¿A dónde vamos a parar el agua de azufre? ¿Cierto? Entre figuras como esa está en la Biblia, ¿no? El agua de azufre y cosas como esa. Los libros para nosotros sagrados, que la humanidad considere sagrados, podríamos ponerlo en una de nuestras mesas, en una tenida masónica. No tiene problema. ¿Creen ustedes en la biblioteca oculta que se dice que existe debajo de la Esfinge? Como nadie ha verificado que eso aparezca, o que apareció, pero fíjate que en la masonería, por tradición, se habla de que debajo del templo del rey Salomón había unos tesoros ocultos de papiros y escritos y demás, que posiblemente encontraron los templarios y que de alguna manera fue la base de su gran poder en Europa, ¿no? Como en esa época todo eran leyendas y mitos, porque no había una verificación más directa de la información como la tenemos ahora a través del celular, y eso que es más fácil de desmitificar cosas. En esa época se aparecieron los tesoros debajo del templo del rey Salomón. Es una leyenda incluso masónica. Ahora, de la Esfinge es posible que pueda haber eso, es muy posible, y es muy posible que ya hayan investigado eso, pero no sabemos si sí o si no. También existen muchos secretos, sí, mucha especulación que no es verificable en este momento, ¿no? O sea, no lo sabemos si hay tesoros allá debajo de la Esfinge. Ojalá nos lo dijeran, ¿no? ¿Cuántos años lleva la masonería egipcia aquí en Colombia? Empezó en el 2010. Es relativamente joven. Es más bien, aquí sí, aunque nuestros ritos tienen más o menos 200 años de antigüedad. Son europeos. Y nuestra masonería viene directamente de Europa también. Pues todas las masonerías son europeas, ¿no? Básicamente. Lo que hay del rito escocés antiguo y aceptado, fundado en Estados Unidos,
vino de Europa también, de Alemania. La raíz viene de Europa. Sí, la raíz de la masonería es europea. Todas las masonerías tienen una gran fuente Rosacruz, ¿cierto? Que algunos lo quieran reconocer o no es otra cosa, pero es así. ¿Y ustedes cómo interpretan qué es los Rosacruz? ¿Qué es el rosacrucismo desde la masonería? Pues es que el rosacrucismo tiene una doctrina que se refiere al Antiguo Egipto y habla de que el Antiguo Egipto y por ejemplo el cristianismo siempre estuvieron ligados, ¿no? De alguna, o sea, que son líneas que conducen al cristianismo, o sea, lo egipcio, lo griego, lo romano, lo gnóstico llegó hacia el mundo cristiano, ¿sí? Entonces el rosacrucismo trabaja con eso, no deja de lado el mundo de la Kabbalah y de otras grandes tradiciones iniciáticas, y con iniciático me refiero a la persona que hace su alquimia interior buscando su espiritualidad, y el rosacrucismo habla de eso también, igual. Su gran símbolo es la cruz, pero cualquiera diría, es una cruz cristiana, podría ser, y en el centro una rosa. Entonces los 4 elementos fueron estigmatizados con la crucifixión de Jesús como un símbolo, ¿cierto?, de la divinidad, y en el centro el corazón, el divino corazón sufrido que fue crucificado por la humanidad, por la salvación de la humanidad, entre comillas, ¿no? Eso conecta, claro, con el Antiguo Egipto, además porque la cruz egipcia, la An, ¿sí?, fue tomada por el mundo cristiano, así, de frente, la cogieron, esta es mía. Es más, el símbolo de la crucifixión, eso ya existía en el mundo egipcio, ¿no? Entonces, al tú estudiar este tipo de cosas, no es que sea una investigación, eso es más una investigación de tipo arqueológico, ¿sí?, y filosófico, ¿cierto?, que de tipo religioso, porque pues somos una sociedad de raíces profundamente cristianas, ¿cierto? Entonces eso vale la pena investigarlo, porque es importante ver dónde ponemos esa creencia en la vida de uno. O sea, en la vida de uno tiene que ir al fondo y ver. Yo crecí, por ejemplo, fui educado en colegio de sacerdotes católicos, ¿no? Pero ¿por qué pasó todo eso? O sea, ¿por qué en el fondo de esas cosas están esos elementos cristianos en la vida de uno? Entonces, eso cuesta trabajo y pues dura unos años en el plan, pero mucho vale la pena, creo yo. En este momento, digamos que ustedes están o tienen las puertas, entre comillas, abiertas a recibir cualquier persona que quiera pertenecer a su logia. ¿Qué requisitos existen? ¿Cómo entraría uno a ser parte de la logia de masonería? Es importante que exista cierta madurez de tipo intelectual, porque para apreciar estas cosas de las que estamos hablando se requiere cierta madurez intelectual. Y de otro lado, para tener esa madurez intelectual por lo menos debe haber un mundo académico, haber transcurrido, por lo menos ser un técnico en alguna cosa y tener experiencia laboral y demás, y que la vida pues también haya enseñado cositas, pero sobre todo tener el corazón dispuesto a la transformación individual, a la alquimia. Uno tiene que llegar con la mente muy abierta, con su sentimiento muy abierto, para tratar de entender lo que le quiere dar la masonería. Si no, no le vamos a dar nada. Y nos ha ocurrido, ¿no? Llega gente y nosotros pensamos que trae esa actitud. Pues hombre, si uno no conoce a una persona conviviendo con ella 20 años, pues menos va a conocer a alguien con 3 o 4 entrevistas. Ahí debemos tener fe en la humanidad y decir, bueno, pues iniciémoslo a ver qué pasa. O sea, eso es un escenario humano, ¿no? Somos humanos, a veces nos hemos equivocado iniciando personas que rápidamente... ¿En qué porcentaje? O sea, ¿cuál es la estadística de deserción, por llamarlo de alguna forma, de la masonería? De la nuestra, por ahí un 30%. Mucha gente no se queda porque no encuentra lo que busca. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que quiere poder... Otras cosas. Sí, buscan otra cosa. Buscan contactos para llegar a X o Y, estatus social, etc. Y nosotros no se lo vamos a dar. No se lo vamos a dar. Eso es una dicha. No se lo vamos a dar. Hay otras masonerías que les encanta lo del estatus social. Pues que se vayan para allá entonces.
Dentro de las personas que vienen buscando la masonería, y al contarnos usted que tiene tantos conocimientos, que tienen acercamiento a magia, que tienen acercamiento a una espiritualidad tan profunda, hay personas que buscan que ustedes les enseñen la manera de manipular energía en otros, lo que podríamos decir brujería o ataques energéticos espirituales. Bueno, desgraciadamente Memphis Misraim se basa en esos temas al final, porque no en esos que me estás diciendo, me refiero a los temas del manejo de la energía, de la espiritualidad y demás. Se ha prestado para que una cantidad de personas con la teja corrida hayan ingresado en la orden, se hayan llevado los rituales, se hayan querido fundar órdenes donde sí hacen ese tipo de cosas. Porque para nosotros el ritual masónico como tal tendría una magia especial, que es la magia de la alquimia, sí. Pero no es la magia de que, oye, yo te voy a hacer el trabajo para que tú vayas a evolucionar. No, la evolución es un tema individual y es un tema intocable. No te puedo tocar para que tú evoluciones. ¿Cómo? Es imposible. La gente aprende a través de su experiencia, nada más, a través de su esfuerzo, ¿sí? Entonces, pero claro, desafortunadamente lo que tiene luz hace sombra. Pues sí hay personajes, claro, que definitivamente han tomado este asunto, además porque como tenemos tantos grados, ¿sí? Entonces se presta para hacer negocios, para salir a decir yo soy grado, no sé qué. Eso. No te he dicho cuál es mi grado, por ejemplo, y no lo voy a decir, me lo reservo, soy maestro masón. Pero lo que sí hemos visto es que hay gente que utiliza la masonería para manipular a otros, ¿cierto? Pero incluso hay personas, o sea, es increíble, que le han metido vudú a la masonería, por ejemplo. Le han metido vudú y lo hacen tratando de mezclar a nuestro rito de Memphis Misraim en ese tipo de situaciones. Deforman tanto las circunstancias que al final eso no es algo ridículo, ¿me entiendes? No tiene ninguna seriedad y la gente que entra ahí o que llega a esos escenarios es gente que vibra en esa onda, digámoslo así. Si yo soy una persona sana, de buenos principios, normalmente la gente que está alrededor mío es gente sana, es lo normal. Pero si yo soy el paramilitar más matón de todos, seguramente voy a querer estar rodeado de otros igual de matones a mí, y así me sentiré feliz con mis matones aquí. Dentro de las personas que han llegado a la logia, de alguna forma le han pedido, o a usted o a cualquier iniciado, que muevan energía en contra de una persona para un beneficio personal. No lo han hecho. De pronto lo que sí hemos hecho es moverla para el beneficio, pero eso ya sería un trabajo tipo Reiki, por ejemplo, o tal vez la utilización de algún símbolo masónico para proyectar amor o cosas así, porque la sanación para nosotros no puede venir sino a través de la energía divina, que es el amor. Claro, eso sí, si quieres Reiki, con mucho gusto. Pero no tiene que ver con, nosotros no tenemos nada que ver, afortunadamente no somos de esa estirpe. Bueno, Mauricio, yo primero quiero que me expliques qué es eso que tú tienes puesto. ¿Qué significa esos arreos que ustedes llaman? ¿Qué es esto? Ok, como hablábamos el otro día, en la otra grabación, la simbología de la masonería viene de los constructores de la Edad Media. Entonces los cofrades de la Edad Media usaban sus delantales de construcción y sus protecciones, ¿cierto? Entonces simbólicamente, como la masonería moderna toma esa simbología de la construcción,
Entonces, alegóricamente, los arreos, que nosotros llamamos los arreos, se continúan utilizando, y pues como es un tema ya filosófico, más especulativo, filosófico, pues entonces ya tienen una simbología especial. Por ejemplo, aquí vemos el ojo de Horus, ¿cierto? Con el triángulo, o sea, sería la Trinidad egipcia con el ojo de la Divina Conciencia en el centro. Y por ejemplo, el acá, compás, la escuadra. sí, vemos las ramas de acacia, etcétera, que tiene que ver con la leyenda del sacrificio de nuestro maestro un día, ¿cierto? Que también simboliza la resurrección del nuevo ser humano ya reintegrado con la divina fuente. Eso podría ser una de las tantas interpretaciones que le da la masonería a este tipo de simbología, ¿no? Estamos justo en medio de dos columnas, que también son muy simbólicas en todo lo que tiene que ver con la masonería. ¿Cómo o qué disposición deben tener? ¿Por qué están en el templo? ¿Qué simbolizan realmente? Bueno, la Iglesia Católica y el mundo judaico tiene el Templo de Salomón como uno de los grandes símbolos religiosos, sobre todo los judíos. El Templo de Salomón es tomado por los judíos como uno de sus grandes símbolos, al igual que la Iglesia Católica. En los planos que hay de interpretación de la Iglesia, se dice que la B puede ir aquí o allá. Todo depende de la perspectiva, digamos, del arquitecto. Si tú ves desde allá, entonces podría ir de una manera, pero si se ven desde afuera, podrían ir de otra. Entonces la gran discusión que hay entre la masonería inglesa y francesa y de muchas otras masonerías es desde dónde se va a mirar y dónde va la B y dónde va la J. La ubicación. Sí, en todo caso, las columnas desde el antiguo Egipto, porque el templo de Salomón es casi una copia, una réplica del templo de Karnak, que diríamos que el templo de Amón, ¿no? Que era tal vez el único faraón explícitamente monoteísta de la historia de los faraones. Pero entonces el tema de las columnas que viene de allá quiere decir que esas son las dos fuerzas primordiales del universo, ¿sí? Y que se manifiestan aquí. ¿Qué significa la ¿Qué significa la J? De la manifestación, ¿sí? Bueno, aquí en la dualidad está manifestado femenino, masculino, positivo, negativo, etcétera, etcétera, frío, calor, etcétera. Los dos polos de una misma situación en la manifestación universal. De hecho, se dice que ese es el símbolo del número 2, o sea, del desdoblamiento del número 1, ¿cierto? Supuestamente del ser creador en una dualidad, ¿ya? Y luego está la Trinidad cuando ya tenemos el 1 y el 2. Entonces, eso es lo que simboliza básicamente el asunto. La B y la J son las iniciales de unas palabras bíblicas, ¿cierto? Que para la masonería son muy especiales, en donde, digamos, uno hace el juramento de no revelar qué son esas dos palabras. Pero básicamente ya te dije que es todo lo demás, ¿verdad? Bueno, la ubicación de cada uno de los atriles, la ubicación de las sillas, ¿tiene algún significado especial dentro de las ceremonias que ustedes hacen? Sí, claro. ¿Por qué? El presidente de la logia encarna a Salomón, a la sabiduría, al masón realizado que ya en teoría ha recorrido todo el templo, ¿cierto? ¿Y qué significa recorrer el templo? Haber ocupado los diferentes cargos de la logia, de tal manera que es un hombre experimentado o una mujer experimentada, en el caso de la masonería francesa o la nuestra egipcia, y ha pasado por cargos como, por ejemplo, haber sido el jefe de los aprendices, haber sido el jefe de los compañeros, haber sido el tesorero de la logia, el que guarda el dinero y los bienes de la logia, haber sido el secretario, etc. Tiene un orden jerárquico, por llamarlo así. Hay un orden jerárquico, sí, hay unos 5 cargos primarios especiales y hay otros que no digamos son secundarios, sino que complementan todo el trabajo de la logia, porque al final una logia es como una empresa funcionando para sacar un proyecto adelante que se llama la gran obra masónica, ¿no? Por gran obra masónica pues se entienden muchas cosas, pero la más importante de todas es que el ser humano pueda evolucionar, progresar, salir adelante de manera individual,
¿cierto? Con apoyo de los demás. ¿Llegan ustedes de pronto a tener el manejo del control que tienen que ser determinado número de sillas o de atriles dentro del templo o no? Igual que el piso ajedrezado. Bueno, son dos temas. El primero, hay unas mesas especiales, ¿cierto? Unos escritorios y hay unas sillas. Esos son, que ya nos lo decía nuestro hermano Jorge, son los cargos de la logia, son los cargos fijos, ¿cierto? Aproximadamente pueden ser 10, 12, 15, depende de lo que la logia pueda ocupar, porque hay logias pequeñas, otras muchísimo más grandes. Pero lo básico son 7 cargos, o sea, 7 sillones que deben estar ocupados normalmente para que la logia funcione bien. Ir ascendiendo, por llamarlo de alguna manera. Digamos que no es tanto ascender, porque aquí todos somos iguales, ¿no? ¿Verdad? Todos somos iguales. El Salomón, o nuestro venerable maestro, presidente de la logia, es el primero entre los iguales. Lo decimos en todas las masonerías. Es el primero entre los iguales. Lo elegimos porque pensamos que es un hombre que reúne las condiciones para dirigirnos en la logia. Necesitamos un director, siempre. Y el director es el que coordina todo el trabajo, ¿cierto? Más que dirigirlo, lo coordina, porque al final todos los procesos deben ser democráticos, porque el presidente de la logia no es un dictador, sino es un escenario democrático. Si uno quiere entender cómo funciona la logia masónica, hay que leer el contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Okay. Ahí está explicado mucho. Y cuando uno ha estado en la masonería y se lee ese libro, uno dice, no, esa es una logia funcionando. Y recordemos que Rousseau fue iniciado de avanzada edad, ¿no? Sin embargo, como que tenía el conocimiento perfecto de lo que pasaba dentro de una logia masónica. El piso ajedrezado tiene que ver también con el tema de las 2 columnas. Es que los seres humanos caminamos sobre cuadros blancos y negros en toda la vida, o sea, estamos en escenarios de luz o de oscuridad, ¿cierto? Escenarios de frío o de calor, o sea, el piso ajedrezado representa la vida, realmente, ¿cierto? Y la parte más oscura del templo, que supone que es allá del occidente, donde están las columnas, ¿cierto? Desde allá empezamos a recorrer a través del piso ajedrezado, atravesando la dualidad del universo y de la vida, ¿cierto? Porque no hay una persona que no tenga siempre un problema que resolver. Y así estaremos hasta que nos vayamos de este mundo. Y en ese sentido, los 3 escalones. Los escalones son otra cosa, porque normalmente un templo debería tener 7 escalones, ¿sí? Pero por temas de espacio y de esto, pues puede ser que incluso tenga un solo escalón o 3, depende, porque ese es lo que se puede hacer realmente cuando digamos en un espacio masónico, ¿cierto? Dedicado a la masonería. Entonces, pues es muy lindo, o sea, tú caminas a través de la dualidad hasta llegar allá donde se sienta Salomón, que llega la sabiduría, pero primero debes atravesar la dualidad de tu propia vida, ¿sí? Entonces esto de la masonería es un escenario individual, pero también colectivo, donde la gente, los hermanos de la logia, porque somos hermanos, formamos una familia, lo apoyan a uno y uno apoya a sus hermanos en lo que puede. Por eso nos convertimos en una familia muy cercana. La masonería durante muchos siglos fue secreta y de alguna manera sigue siendo secreta en algunas cosas, porque contiene una reunión de conocimientos absolutamente increíble. Yo diría que la masonería entrega sus cosas de manera ordenada. Uno de sus principales objetivos es disolver el caos que uno tiene por vivir en esta sociedad de contradicciones tan desigual, por ejemplo en un país como Colombia. Y en términos generales, hoy en día pues la gente tiene muchas opciones para acceder a muchas cosas. El mismo internet ayuda. Sin embargo, no es lo mismo aprender en internet que ir a una logia y tratar de entender cómo funcionan muchas cosas de la vida y sobre todo porque los conceptos, digamos, la cosmovisión que tiene la masonería es algo increíble. Realmente es de una riqueza tal
porque casi cada persona que pertenece a la masonería tiene una versión de los hechos, y son versiones muy serias, respetables, que podrían ser o marcar la diferencia en un momento dado para muchísima gente, ¿sí? Hay que tener cierta madurez para acercarse a la masonería, por lo menos de tipo intelectual, y sobre todo exhibir un compromiso moral muy serio, muy fuerte, dentro del cual realmente podamos desarrollarnos a través del tiempo, porque la masonería no entrega sus cosas de manera atropellada ni rápida, sino que hay que entender que hay que tener paciencia, incluso tenerse paciencia, porque incluso uno mismo puede no estar preparado para recibir algunas cosas en un momento dado. Pero con toda seguridad, si uno permanece fiel, leal, firme en el propósito de comprender a la masonería, ella podría abrirse como una bella flor y al final mostrar su conocimiento y sus secretos. Y hay que decir que esos secretos, ese conocimiento es de una belleza inimaginable, que permite certezas, ¿cierto?, dentro del caos que vivimos en la era moderna. O sea, se conecta lo muy antiguo con lo muy nuevo, ¿cierto? Y no hay ningún choque, ¿cierto? Porque ambas cosas hacen parte de lo mismo, lo antiguo y lo nuevo. Finalmente somos seres humanos y todos vamos para un mismo lado, lo queramos o no. El mensaje que yo le quiero enviar a todos es que por favor se informen qué es la masonería y no se dejen engañar. La masonería, como dije, es una forma de vida distinta, es uno volver a nacer, es quitarse ese tapón que tiene uno en los ojos y ver de nuevo, si se puede ver de otra manera, de una luz diferente, con un sol diferente. Aquí puede entrar todo mundo siempre y cuando, lógico, tienen que estar estructurados, tienen que ya tener una estructura académica y también pues formada a raíz de la experiencia. Aquí no hay ninguna discriminación. Las mujeres, sobre todo el llamado a las mujeres para que hagan parte de la masonería. Ellas serían unas buenas difusoras de las buenas costumbres, por el mismo hecho de ser madres, y tienen unas condiciones especiales, incluso diría mejor que nosotros los hombres. Y con esto se forjarían, muy bueno, estoy seguro que habrían mejores hogares y no habría tanta juventud hoy en día perdida en los vicios. Eso no quiere decir que nosotros los masones no nos divertamos, pues claro, también somos humanos, pero todo llevado en una forma modesta, si podemos decir. Entonces el llamado ese decía a todo el mundo de que estudien qué es la masonería, y para ser de acá mañana unas grandes personas rectas, que eso es lo que falta en todo el mundo. Y podemos ver cómo fue que creció Francia también, porque nosotros somos directos, los hijos de Francia, digamos, en la masonería. Ese es mi llamado. Bueno, Alexander, yo como angeóloga, investigadora de fenómenos paranormales, siempre también he estado en una búsqueda de ese conocimiento y de esa evolución. Sin embargo, como persona, siempre me ha llamado muchísimo la atención la cultura egipcia, y tú lo has sabido. Siempre he viajado a Egipto a investigar, a mirar, porque es algo que me llama. Y oh sorpresa, no lo sabía, y ustedes lo vieron en esta entrevista, que precisamente esta corriente de pensamiento y de evolución en el ser humano, la masonería, tiene un lado muy fuerte y es la masonería egipcia. Por eso me vi muy identificada y fluyó de una manera muy interesante para mí la entrevista que le hice a este maestro masón, a Mauricio. Fue mucho el conocimiento que nos brindó,
y además es una nueva forma de ver este pensamiento que lo veíamos muy hermético y de darnos cuenta que la masonería es mucho más de lo que pensábamos y es uno de los caminos espirituales que lleva precisamente a nuestra evolución, a nuestro conocimiento y a abrir un poquito más la mente. Sí, efectivamente nos damos cuenta nuevamente que, bueno, el estudiar parapsicología es llenarte de una cantidad de información de diferentes áreas, de diferentes ramas espirituales, de diferentes culturas, y pues cómo no va a entrar la masonería, cómo no va a entrar, digamos que todo este tipo, entre comillas, de sociedades secretas, que actualmente podríamos llamarlas más sociedades discretas que secretas, ¿no? Mucho mito, mucho tabú, pero aquí nuevamente nos damos cuenta que la masonería, en su estudio espiritual, en su estudio del crecimiento del ser humano, en su concepto de una deidad igual, similar, para muchos diferente, para otros perfecta, como muchas otras culturas del mundo, igual seguimos con un concepto de fe, un concepto de evolución, un concepto de lo que ellos pueden denominar como el arquitecto o el maestro arquitecto, y pues es un eslabón de la misma cadena, un eslabón de evolución, un eslabón del camino de la luz y del camino de la oscuridad. Un paso más, un conocimiento más, tal vez reconocido en la época medieval. Me fascina el ajedrez, por eso me gusta mucho también este tipo de cultura, porque dentro de la magia también hay magia en este tablero. El ajedrez no es solamente un juego como actualmente lo vemos, sino que antiguamente era realmente un tablero mágico. No solamente para batallas físicas, no solamente para la diversión de los reyes, sino también un movimiento en la espiritualidad. Así que no me quedan más que agradecimientos para don Jorge, para don Mauricio. Bastante conocimiento, quedamos con ganas de seguir y seguir y seguir preguntando. Creo que seguiremos en contacto con ellos porque definitivamente vale la pena entrar en estos nuevos mundos y, como siempre, tener un poco de mente abierta. Es una invitación a eso, a abrir nuestra mente, a aceptar otro tipo de conocimientos que de pronto, por no tener o por no saberlos o por desconocerlos, le tenemos miedo o tenemos un concepto totalmente errado de lo que es. Sí, se juzga, ¿no? Se juzga y se tacha y se señala a todo el mundo, pero creo que en esta entrevista nos damos cuenta que efectivamente también en la masonería, como en cualquier religión, en cualquier cultura, está lo positivo, lo negativo, y sencillamente tú entras en el camino que deseas tomar y que deseas llevar en tu proceso de vida. Muchas gracias a estos dos maestros y gracias a ustedes por permitirnos llegar también hacia sus casas y hacia todos sus pensamientos para que abran un poquito y abramos un poquito más la mente. Así es. Gracias como siempre. Feliz noche.